vamos a reunir nuevamente por este medio para poder empezar una nueva clase. ¿Recuerdan el video anterior? Muy bien. En el video anterior les dije de que el día de hoy íbamos a trabajar todo lo que eran operaciones con conjuntos. Entonces nuestro tema del día de hoy es operaciones con conjuntos. Pero antes de empezar este tema, o antes de empezar a explicarles cuáles son las operaciones con conjuntos que tenemos que aprender, primero vamos a recordar qué es lo que tenemos que hacer antes de resolver una operación con conjunto. Vamos a recordarlo, ¿ok? Muy bien. Primero, lo que debemos hacer es observar. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar bien los elementos que tienen cada uno de los conjuntos que nos están dando. ¿Ok? No te olvides, observar. ¿Qué cosa? Muy bien, los elementos. ¿Ok? El otro punto que tenemos que hacer antes de resolver una operación con conjuntos es ver qué gráfico vamos a utilizar para realizar esta operación. Vamos a recordarlo conmigo, ¿ok? Habían tres formas de graficar. Uno era, sí, separados. El otro era, sí, entrelazados. Y el otro era uno dentro del otro. Volvemos a repetirlo. Separados. ¿Cuándo utilizamos el gráfico separados? Cuando los dos conjuntos no tenían elementos iguales, ¿verdad? Muy bien. Entrelazados. ¿Cuándo hacíamos el gráfico entrelazado? Cuando solamente algunos elementos se repetían, ¿verdad? ¿Y cuándo hacíamos uno dentro del otro? Cuando todos los elementos de un conjunto estaban dentro de otro. ¿Recuerdas? Muy bien. Luego que ya observamos, luego que ya graficamos, pasamos ¿a qué? A pintar y a escribir nuestra respuesta del nuevo conjunto que habíamos hallado, de acuerdo a la operación que me estaban pidiendo. ¿Sí? Muy bien. Ahora empecemos con la primera operación con conjuntos. Vamos a estudiar el día de hoy unión de conjuntos. ¿Qué es la unión de conjuntos? Es agarrar todos los elementos, unir todos los elementos de los conjuntos que me dan para operar. Mira acá en los ejemplos que te voy a dar. Tenemos el conjunto A. El conjunto A cuyos elementos son A, B, C, D y E. Tenemos el conjunto B cuyos elementos son F, G, H, I. ¿Recuerdas que lo primero que debemos de hacer antes de realizar una operación tenemos que observar los elementos? ¿Para qué? Para saber qué gráfico voy a realizar. Si yo observo los elementos de A y B, veo que son elementos distintos, ¿verdad? Pues entonces, si son elementos distintos, voy a hacer el gráfico de separados. Conjunto A y conjunto B. Ahora voy a dar mi respuesta de A unión con B. ¿Cuál sería mi respuesta de A con unión con B? Pues entonces tengo que juntar todos los elementos de A con los elementos de B. Pintamos los dos conjuntos y acá tenemos nuestro nuevo conjunto de A unión con B. ¿Quiénes serán esos nuevos elementos? A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Te das cuenta? Juntamos, unimos todos los elementos de ambos conjuntos. Ahora pasemos a nuestro segundo ejemplo. Tenemos el conjunto D.
cuyos elementos son 1, 3, 5, 7 y 9. Y tenemos al conjunto E, cuyos elementos son 5, 6, 7, 8 y 9. Nuevamente, como en cualquier operación con conjuntos, observamos. ¿Qué cosa? Los elementos. Vemos que tanto en el conjunto D como en el conjunto E hay elementos diferentes y hay elementos iguales. Entonces, vamos a ver nuestro gráfico. Si hay elementos diferentes y elementos iguales, pues entonces tenemos que hacer el gráfico entrelazado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando hay elementos diferentes y elementos iguales, vamos a tener que hacer este tipo de gráfico. Ahora, vamos a graficar. Y en el entrelazado que hay, vamos a colocar los elementos que tienen en común, que tienen iguales. Mira, tenemos el conjunto D al 1 y al 3, que está fuera del entrelazado, y al 6 y 8, que está fuera del entrelazado. ¿Por qué? Porque son los elementos diferentes. ¿Y a quién ponemos en el entrelazado? A los elementos comunes, iguales. Al 5, al 7 y al 9. Entonces, como estamos en la operación unión con conjuntos, graficamos y pintamos todo, porque recuerda, unión es todo. ¿Ok? Pasamos a ver entonces mi respuesta. Si juntamos D unión con E, los nuevos elementos serán 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 9. Recuerda, los elementos no se repiten, se colocan solo una vez. Pasamos ahora a nuestro tercer ejemplo. Miramos ahora el conjunto F y el conjunto G. ¿Ok? El conjunto F tiene los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Y el conjunto G tiene elementos 2 y 4. Observamos los elementos y me puedo dar cuenta que todos los elementos del conjunto G están dentro de F. El 2 y el 4. Entonces, mi gráfico sería... Sí, uno dentro del otro. ¿Quién va dentro del otro? ¿F dentro de G o G dentro de F? Sí, G va dentro de F. Mira nuestro gráfico. Tenemos a F y lo que está fuera es el 1, el 3 y el 5. Los elementos que no son iguales. ¿Ok? ¿Y quién va en G? 2 y 4, porque 2 y 4 pertenece tanto a F como a G. Luego, como vemos que estamos haciendo la operación unión con conjunto, pintamos todo, ¿ok? Y decimos que F unión con G tiene como elementos al 1, 2, 3, 4 y 5. Recordemos, chicos, de que el símbolo de unión de conjuntos es la U, de unión. Muy bien, ahora comenzaremos aprendiendo qué es una intersección de conjuntos. Una intersección con conjuntos es aquella operación donde vamos a ver solamente los elementos que tienen en común ambos conjuntos. Recuerda, los elementos que tienen iguales. ¿Ok? Ahora, veamos el conjunto A y B. Ya sabemos que vamos a hacer el gráfico separados. ¿Por qué? Porque no tienen elementos en común.
Entonces, si estamos hablando de intersección, ¿cuál será mi respuesta de A intersección con B? Vacío, ¿verdad? Quiere decir que no hay elementos en común. Recuerda que si lo vas a poner entre llaves no se pone nada. Y fuera del entre llaves puedes poner el símbolo de conjunto vacío. Pasamos al siguiente conjunto, al siguiente ejemplo. Tenemos nuevamente el conjunto D y el conjunto E. Vemos y ya hemos observado que el conjunto D y el conjunto E sí tienen elementos en común. ¿Cuáles eran esos elementos en común? ¿Cuáles eran esos elementos que tenían ambos conjuntos iguales? Sí, era el 5, el 7 y el 9. Entonces, la intersección de E con E es 5, 7 y 9. Porque son los elementos que tenían en común ambos conjuntos. Pasamos al tercer ejemplo. En el tercer ejemplo vimos que teníamos el conjunto F y el conjunto G. Y vimos que todos los elementos del conjunto G también estaban en el conjunto F. Pues entonces ahora vemos y decimos que la intersección de F con G son los elementos que se estaban repitiendo. ¿Quién? 2 y 4. 2 y 4. Entonces, la intersección de un conjunto son aquellos elementos que se repiten, los elementos que tienen en común. No te olvides que el símbolo de la intersección de conjuntos es una U volteada. Queridos alumnos, espero que les haya servido de mucho la explicación que les he brindado el día de hoy. Y no te olvides, si tienes alguna duda o alguna consulta que hacerme de acuerdo al tema que hemos estudiado, no lo dudes, por favor, en comunicarte conmigo. Espero que se cuiden, espero que todos estén bien y muchos besos para ustedes. Bye, bye.